Muy buenos días, saludo cordial para todos los televidentes de Su Caso en Casa en esta quinta temporada que ya estamos terminando de este complejo año 2020. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, especialista en derecho laboral, en pensiones, en administrativo, en seguridad social, con la inquietud siempre de traer invitados sobre distintos temas del derecho para que aprendamos de derecho fácil. Ese tecnicismo a mí me aburre tanto, eso en las universidades, pero el conocimiento para todos. Hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene la Constitución. ¿Pero por qué? Resulta que la Constitución es la norma de normas y resulta que nosotros tenemos muchos códigos en el tema laboral, en el tema penal, en todas las áreas del derecho hay unos códigos y hay unas normas, pero la Constitución es la que le da la fuerza a muchos derechos y deberes, derechos fundamentales y todo eso. Y esa Constitución, ese librito nos sirve a nosotros, a los abogados, a los ciudadanos, para en un momento dado decir, qué pena, usted está violentando la Constitución, yo tengo unos derechos constitucionales, ¿correcto? Entonces vamos a hacer una especie de dinámica de qué son derechos constitucionales, cuáles son los más comunes y qué debemos hacer frente a la vulneración de ciertos derechos. ¿Con quién? Con un abogado pues a quien ya lo hemos traído aquí en otras ocasiones, el doctor Santiago Tres Palacios, es abogado penalista, es magíster en ciencias penales y hoy me dijo, Juan Carlos, quiero hablar del tema de la Constitución. Muy buenos días y bienvenido. Pues ya, Juan Carlos, muy buenos días a ti, a todos los antioqueños que nos reciben en sus hogares. Para mí la verdad es un honor y un privilegio estar aquí contigo, y de tu presentación te robo dos cosas. La primera, llevamos ya casi las mismas temporadas que Padres e Hijos y eso ya es un éxito televisivo. Y la segunda, Juan, es que estoy muy de acuerdo contigo en que el lenguaje sofisticado, complicado, arcaico debe quedar a un lado en el derecho. Yo soy un promotor de explicar todo lo más sencillo que se pueda, pues además estoy convencido que el lenguaje técnico solo se justifica cuando sea la única manera de explicar un concepto. Sí. Sobre todo en penal. Claro, y si usted tiene una palabra sencilla con la cual pueda envolver un concepto y una palabra complicada, si escoge la complicada, eso se llama vanidad. Claro. Un poquito para alejarnos, no es que los abogados tenemos un propio lenguaje. Y te hablan en latín y tal. Así es, pero si algún derecho debe tener por lo menos la ciudadanía es el derecho a entender las leyes que lo gobiernan. Y esa es una de las metas de Su Caso en Casa. Yo creo que el éxito de este programa ha sido eso, doctor Santiago, es que todos puedan entender, porque, hombre, sí, en la academia, en algunos casos que le digan, o de pronto el juez en un momento dado, hay unos términos muy técnicos, listo, pero aprender de manera muy sencilla. A mí me gusta mucho que la Constitución, hemos vuelto nuevamente, sobre todo en las audiencias y todo, a hablar de la principialística constitucional. Es que a uno le decían, no, es que el decreto tal dice tal cosa. Por ejemplo, le decían a uno, es que el pago de si usted no paga la EPS el día hábil, entonces usted ya no lo atendemos. Y entonces un momentico, que eso lo dice el decreto tal. Y uno decía, sí, pues que el derecho a la salud es fundamental y está en la Constitución. ¿Qué pesa más, ese decreto o el derecho fundamental? Entonces son ejemplos donde uno dice Constitución versus un montón de decretos y todo eso. Así es, Juan. La tendencia que existía a un tributo a la ley en el cual la Constitución pasaba a un segundo plano era producto de un modelo político anterior en el que se formaron nuestros profesores. Las dinámicas nuestras son absolutamente diferentes y los ciudadanos deben tenerlas y dominarlas porque la Constitución política tiene varios matices. Primero, es un límite al poder. La Constitución política es la que le dice al presidente cuánto tiempo puede estar, es la que le dice a las Cortes cuáles son sus funciones, es la que le dice a los órganos hasta dónde puede llegar la vulneración que ellos pueden hacer de nuestras libertades. Hasta ahí vamos bien. Pero es también una carta de promesas. Es una serie de promesas, de iniciativas que hizo un pueblo que se reunió a través de unos constituyentes secundarios e hicieron una carta política para que nosotros de ella bebamos y exijamos. Pero no deja de ser una carta que incluye un montón de asuntos que aún están insatisfechos. Yo sé, Juan, tú que eres un estudioso del derecho laboral y de la seguridad social, por ejemplo, la promesa insatisfecha del Estatuto del Trabajo, y que en este momento todavía el Congreso no haya hecho un Estatuto del Trabajo a pesar de llevar 30 años. Que llene ciertos vacíos. ¿Cómo le parece a usted? Y nos quieren hacer creer que el Código Laboral que existía desde antes de la Constitución hace las veces de Estatuto del Trabajo, que por supuesto no. Y son un montón de asuntos en los que es que uno puede, Juan, escribir la Constitución que quiera. Pues porque todos tenemos tinta, pero letricas, pero aplíquela. Entonces y yo sé que a ti te tocó eso en la universidad, cuando nos explicaban de un pensador, Ferdinand Lassalle, que diferenciaba entre las constituciones reales y las constituciones de papel.
Francamente, hoy, Juan, tenemos que decirle a la audiencia con toda sinceridad, la nuestra es una constitución de papel, que es nuestra misión. ¿Y la misión quieren de abogado. reformar otra vez? Ah, no, es que decía Ramón Elejalde, dice Ramón Elejalde, un gran amigo nuestro, Profesor y que toda la cosa. en Colombia los deportes nacionales son el fútbol, el ciclismo y la reformitis constitucional. Porque cambiar la constitución al Congreso le sale gratis y eso le da votos y le da popularidad y cadenas perpetuas por aquí y por allá. Pero más allá de eso, es misión de nosotros los abogados, de nosotros los que participamos en los medios de comunicación y de nosotros los ciudadanos, ir y reivindicar esos derechos, reclamarlos, ir a las diferentes instancias, pero todo ello tiene como presupuesto la pedagogía. Porque si no entendemos de qué viene hecho ese libro, qué nos propone ese libro, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Yo no sé, doctor, por qué doctor Santiago Tres Palacios, uno ve que la Constitución de Estados Unidos, poquitas enmiendas, y eso funciona como un relojito. Y aquí todo hay que reforme, una cosa que reforme. Cada presidente o cada gobierno quieren, o los congresistas quieren hacer cambios. Y uno dice, no, trabajen con lo que está ahí, pero aplíquenlo, es que lo que hay es que aplicar. Así es. Es que Juan Carlos recuerda ese texto maravilloso de Cartas de Batalla, cuya conclusión podría ser que cada constitución ha sido el resultado de una batalla. Cada constitución representa el ascenso de una clase política nueva con unas nuevas ideas que quiere imponerlas al Estado. No es gratuito que apenas el uribismo ha vuelto al poder hayan tocado campanas pidiendo una nueva constituyente. No es gratuito que todos queramos que la constitución que tenemos sea a nuestra manera. Estados Unidos de América por lo menos comprendió que esa constitución sí era una carta de batalla, pero era la carta de la batalla de Estados Unidos contra Inglaterra cuando logró su independencia. Y como se sigue considerando independiente, la sigue rodeando y fortaleciendo. Tiene un número de enmiendas muy insignificante. Sin embargo, tampoco nosotros podemos pues creer que la Constitución no puede ser modificada, sí, porque el mundo cambia a unas velocidades impresionantes. Sí, claro. Lo que sí no podemos permitir, mi apreciado Juan Carlos, como ciudadanía... Reformar Constitución o sea, tenemos una del 91 y ya queremos hacer otra, ¿no? Y sobre todo el motivo, no, pues reformar una Constitución para proteger a X ciudadanos, reformar una Constitución para tener votos o para cadenas perpetuas y X asuntos. Doctor Santiago, mire, por ejemplo, acabo de mencionar algunos artículos que trae la Constitución que son fundamentales. El artículo 11, derecho a la vida. El 13, derecho a la libertad e igualdad ante la ley, el debido proceso, que tiene que ver con el debido proceso que está en el 29. El 18, libertad de conciencia. Difícil que esté en libertad de conciencia en nuestro país. El 19, libertad de cultos. Problemas con el tema de los cultos. Todavía nos quieren imponer ciertas cosas y creencias. Artículo 20, libertad de expresión e información. Eso ustedes del derecho penal sí que es difícil. Libertad de expresión versus injuria y calumnia. Así es. Ese es un tema bravo. Es que yo lo injurié y lo calumnié. No, pero libertad de expresión, sobre todo con las redes sociales. El 21, el derecho a la honra. Ay, qué difícil que es proteger la honra en este país. El 24, derecho a la circulación y de residencia, y el derecho al trabajo, que es el 25. Y entonces uno mira mencionando pues algunos ejemplos. ¿Será que se cumple? No, usted parece aquí leyendo ese bello cuento de Alicia en el País de las Maravillas cuando Alicia atraviesa el espejo. Para uno viajar al mundo al revés en esta realidad, le basta con mirar por la ventana y leer la Constitución. Y usted se da cuenta que eso no ocurre, pero es nuestro deber intentar promover que se aplique, intentar promover que cada vez sea una Constitución mucho más verificable en los datos de la realidad. Y de todos los artículos que usted ha traído aquí como recorderis, hay uno que a mí me encanta, que usted se lo ha saltado, que es el artículo 16. Sí. Y es muy sencillo. El artículo 16 dice, toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponga la ley y los derechos de los demás. Y ahí es básico y fundamental la I, porque quiere decir que a mí no se me puede limitar mi libertad, siendo la libertad la madre de todos los derechos. No hay un derecho que no pueda ser definido como libertad. Solo se me puede limitar cuando afecte lo que diga un decreto, una ordenanza, un acuerdo, la ley en sentido amplio, pero también cuando esté limitando los derechos de los demás, porque no se trata de un culto a la ley. El derecho y mis deberes terminan donde comienzan los del otro. Así es, y donde comienzan los derechos del otro y el ordenamiento jurídico, todas esas normas y todo eso que tenemos rodeándonos. Pero mira, Juan Carlos, que uno podría resumir toda nuestra Constitución en
Toda persona tiene derecho a ser persona y a ser tratado como persona, así lo diría Hegel. Sí. Y es la personalidad, el respeto a lo que nos identifica, a todo aquello que nos envuelve como personas. Entonces el derecho al trabajo no es otra cosa que la libertad de empleo y la posibilidad de ser respetado como persona en mi empleo. Lo mismo las libertades individuales y las libertades personales. Y la gran revolución, mi apreciado Juan Carlos, que todos nuestros ciudadanos la conocen y que ha sido el instrumento para intentar que ese mundo al revés vaya llegando cada vez más a los datos de nuestra realidad, es la acción de tutela. A mí me encanta la acción de tutela. Es lo mejor que nos ha ocurrido. Me encanta. Muchos que son más papistas que el Papa dicen, no, es que... Los exegéticos no les gusta la tutela. No, porque es que la tutela... Quieren quedar en los códigos. Claro, y también hay que advertirlo, Juan Carlos, que en ocasiones la tutela no ha sido del todo bien utilizada, incluso por nuestros jueces. Se abusa de ella también. Y se ve como el gobierno de los jueces, como los jueces, sin tener legitimidad democrática, también quieren cogobernar y que las tutelas... sean su manera de participar del gobierno, pero en términos generales no hay nada más maravilloso y más cercano al ciudadano que la tutela. Y porque la tutela ha permitido desde el año 91 que con las altas cortes, la jurisprudencia, que eso tuvo una discusión universitaria hace poco, que es que las altas cortes no crean ley. Pues claro que no crean ley, la ley la crea el Congreso de la República, pero ayudan a construir ley. Juan, con una jurisprudencia, una sentencia de unificación no es una forma de construir, no, pero de manera subjetiva normas. Juan, ayuda a llenar vacíos. Y depende de lo que uno considere ley. Si usted va a considerar ley solo lo que tiene por nombre ley en un acto, pues obviamente no hacen leyes. No hacen leyes. Pero si usted va a considerar que ley, en su sentido más elemental, es la fórmula que establece una relación y una sanción, es decir, aquello que está llamado a gobernarnos, aquello que materializa los mandatos, que vincula. Pues la jurisprudencia desde hace muchos años está creando ley. Está creando ley. Porque es que además, es que aquí es muy importante, Juan Carlos, el poder de la palabra. Las normas están hechas de palabras. ¿Quién tiene el poder? Quien lee oficialmente las normas. ¿Y quién las lee oficialmente? Nuestra Corte. Sí, y tú lo has visto en las sentencias de exequibilidad condicionada. Allí estaba. Antes de que la Constitución dijera que la salud era un derecho fundamental, la Corte lo dijo y se empezó a aplicar. Se empezó a aplicar porque no estaba ni siquiera en la Constitución como derecho fundamental. Así es. Y además recuerda que nuestra Constitución establece que son también derechos humanos aquellos que sean incluso innominados, aquellos que sean reconocidos como de vital importancia sin verificar si están o no en un código, en una ley. El derecho cambió. Obviamente nosotros los juristas quisiéramos que esto siguiera siendo Roma y las 12 tablas y esto un anquilosado y los pretores. Y los pretores, claro, y los patricios. No, el derecho cambió, el derecho se dinamizó, la realidad social es muy cambiante, el internet nos está revolucionando y los jueces son auténticos hacedores de derecho. Vamos a ir a una corta pausa y seguiremos hablando sobre la importancia de la Constitución. Bueno, y continuamos acá con el doctor Santiago Tres Palacios, hablando sobre los derechos constitucionales y toda la cosa, y se habla de una principialística constitucional. Usted que es abogado penalista, sí que le toca ver vulneración permanente de derechos fundamentales, el derecho a la vida, a la dignidad humana, las cárceles con hacinamientos terribles, el debido proceso que está en el artículo 29, ¿cuántas veces aquí no se violenta? ¿Qué es el debido proceso? El derecho a controvertir. ¿Cuántas veces a usted le imponen medidas y usted a veces como que... Hey, por favor, ¿y dónde quedó mi derecho a yo poder defenderme? Juan Carlos, lo has explicado de una manera inmejorable. Yo como quiero traer aquí una imagen, todos vimos cuando éramos pequeños ese cuento de Alicia en el País de las Maravillas, el que era animado. ¿Y cómo les parece que cuando a Alicia la llevan a judicializarla ante la reina que la quería condenar, llega la reina y dice, listo, mi sentencia es, y llega el rey y dice, no podemos hacer un juicio. ¿Un juicio? ¿Para qué un juicio? Y llega el rey y le dice, un juicio pequeñito. Y llega ella y dice, hagamos un juicio pequeñito, pero primero la sentencia. Y eso es un juicio pequeñito. ¿Sabe qué es un juicio pequeñito? Es un juicio de adorno. Sin importancia, sin importar lo grande que sea el auditorio, lo grande que sea la corte, lo grande que sea el juzgado, lo estrepitoso que se menciona en las redes sociales, la mucha bulla que haya a través de los medios. Un juicio chiquito es, como decía el sheriff en la película Silverado,
tendrás un juicio justo, pero serás colgado al amanecer. Es decir, cuando hacemos del derecho una pantomima y ya todos sabemos lo que aquí se va a determinar. A todos nos ha tocado, Juan Carlos, cuando le hemos puesto el pecho a los mostradores, cuando hemos litigado, que llega un juez y nos dice, infortunadamente, hombre, vea, hable cortico que yo ya sé qué voy a decidir. A veces dice a su favor Sí, o en su sí, contra. sí, Si sí. dice en su Ya contra, vienen con el fallo uno se listo. enoja. Vienen Claro, con el fallo, claro, listo, el fallo listo. antes de escuchar las pruebas. Hombre, antes de escuchar las pruebas. Eso es lo que Alicia, en Alicia en el País de las Maravillas, se llama un juicio chiquitico. Y llega el rey y dice, hombre, ¿y no podemos escuchar uno o dos testigos? Y llega ella y dice, la reina, sí, pero primero la sentencia. Ya, No, ya no, arriba hombre, abajo, hombre. arriba abajo. Y eso es una fotografía de nuestra realidad, porque nosotros somos muy dados, Juan, y apreciados televidentes, a juzgar todo con la mera efervescencia. Si nosotros vemos a un sujeto Con la corriendo, emoción y no con la razón. así es, si nosotros vemos a un sujeto corriendo y alguien gritando por detrás, cójalo, cójalo, Ya, ese sujeto es es una culpable y todos estamos de acuerdo con que le peguen. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros creer que esa efervescencia es lo suficiente para vulnerar los seres humanos? Y aquí muy importante, Juan, es que los jueces, los que trabajamos en el derecho y todo esto, estamos alrededor de seres humanos. Y uno con el ser humano se puede equivocar, pero nunca a propósito, porque estamos definiendo su vida, sus intereses, su futuro. Mejor dicho, aquí nos daría para hablar de 10.000 cosas y yo se las condensaría Sí. todo en una sola expresión. Los ciudadanos tenemos el deber de conocer nuestros derechos. El deber de conocer nuestros derechos, no el derecho a conocer nuestros derechos. Doctor Santiago, siempre se ha dicho que la justicia en Colombia es para los de Ruana, para los de a pie. ¿Eso es cierto o no es cierto? Juan, no me metan aprietos tan fuertes, pero yo sí le puedo decir a usted, sin ninguna duda, y además tengo que ser absolutamente sincero con mis convicciones, la justicia, entendiendo por justicia el poder punitivo, solo le pega a dos clases de personas, a los pobres y a los enemigos. Si usted ve a una persona por debajo del poder punitivo, esa persona o es pobre o es el enemigo del que tiene el poder. Eso es difícil y lo digo porque a veces uno encuentra sentencias muy radicales contra ciertas personas y en otras donde hay, por ejemplo, para no mencionar casos, el tema de corrupción en Colombia, que es uno de los temas más difíciles, uno siempre dice, no, que vencimiento de términos, que ya caducó, que ya no hay a quien señalar y uno dice, pues entonces toda esa plata que se hurtaron, ¿qué? Y de repente aparece alguien con un delito menor y condenado a un montón de años y uno dice, ¿en qué estamos fallando? El problema también es, Juan, que algunas veces nuestras instituciones caen en la tentación de hacer anuncios muy grandilocuentes sin las suficientes evidencias para sustentarlo. Entonces se hace un boletín de prensa diciendo gran corrupción y se inventan una cifra bien grande, pero esto es como Simón el Bobito en ese cuento de Rafael Pombo. A ver los pasteles, los quiero probar. Entonces, ¿por qué se vencen los términos? Porque una vez se imputa a un ciudadano, se hace toda esta bulla, se hacen todos estos anuncios, la Fiscalía tiene entre 3 y 6 meses para presentar un escrito con todas sus pruebas y no lo presentan. Entonces usted privó de un ciudadano de la libertad, fue muy bueno para hacer boletines de prensa, creó todo un show alrededor de una figura y cuando pasan los meses usted no lo presenta y usted no dice nada y a ver los pasteles y no eran 30 billones sino 30 millones y no era aquí sino acá. Y yo que he sido testigo de excepción, créame Juan Carlos, que pocas veces en esos casos mediáticos la Fiscalía está filtrando información veraz. Muchas veces es un espectáculo, obviamente no, por cuestiones que no vamos a entrar a determinar, pero la Fiscalía en los casos mediáticos es un actor político. No lo mismo, por ejemplo, que usted ve con esos casos de las organizaciones criminales en las que anuncia, captura y a los meses se sanciona, claro, porque capturan con interceptaciones, videos, llamadas, seguimientos, inteligencia. Pero si usted cree que los ciudadanos van a aceptar cargos y a condenarse 30 años a puntas de boletines de prensa, eso es creer que los ciudadanos somos perritos, que cuando ven un periódico enrollado se asustan. No es solo con prensa que van aquí a cañar. Eso por un lado. Y por otro lado, sin lugar a dudas, mi apreciado Juan Carlos, el delito es una visión política y el que tenga el poder obviamente no va a ir a cercenar a sus amigos. Se decía en el cuento de Martín Fierro, la ley es como el cuchillo, no hiere a quien la maneja. Doctor, a mí me preocupa también una situación y eso ha sido, no sé si fue la Corte Suprema de Justicia la que definió sobre el tema de la privación injusta de la libertad, donde pues, lo privan de libertad un montón de años, no qué pena. Y entonces había unas demandas por reparación económica
y ya han dicho, no, si a usted lo privaron de la libertad es porque había una inferencia razonable de que usted cometió presuntamente un delito y qué pena si estuviste privado de la libertad, pero había unos indicios. Entonces eso a mí ya me preocupa porque entonces en cualquier momento lo privarán a uno de la libertad por una simple sospecha y después le dirán, no, qué pena, no hay problema, y usted no tendrá la forma de una reparación económica. Juan Carlos, inmejorable lo que acabas de mencionar. Fue el Consejo de Estado. Consejo de Estado. Al principio había establecido una posición que era: la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad es objetiva. Sí, es decir, claro. si a usted lo privan de la libertad cautelarmente, en una medida de aseguramiento, una prisión preventiva, y al final es declarado inocente, usted no tenía por qué estar privado de la libertad porque usted era inocente. Claro. Entonces, venga, indemnicémoslo. Sí. Pero aquí ya viene una figura muy novedosa que es el análisis económico del derecho, y el Consejo de Estado llega y se asusta y dice: donde toda esta gente demande y salga libre por la ineficiencia de la Fiscalía, por la ineficiencia claro, de las instituciones, y salga libre y nos demandan, el Estado se quebró. Entonces, ¿qué hacen? Entonces los operadores judiciales deberían ser más rigurosos a la hora de privar de la libertad. Claro, y aplicar lo que dicen, pero no lo aplican, que sea una privación preventiva excepcionalísima y solo cuando hayan suficientes evidencias. Es que aquí nos capturan para investigar. Exacto. Y la lógica es que nos investiguen para capturarnos. Y ya el Consejo de Estado, como se dio cuenta que el Estado se iba a quebrar, valga el pleonasmo, llega y dice: no. Hay que comprobar falla en el servicio, que no es otra cosa que al momento de privación de la libertad, si estaban dados los requisitos para privarlo, no importa con que después se absuelva, que es lo que acabas de decir. Y la gente dice: usted va a demandar al Estado. Hombre, es que cuando usted lo meten a una prisión cautelarmente, dizque presumiéndose inocente, dura 3 años allí. Usted pierde su empleo, pierde Claro, su prestigio, la pierde su reputación. fama. Usted va por el mundo con un papel acá que La dice honra culpable. que la mencionamos ahorita. Y cuando usted toca la puerta del Estado para que entre todos paguemos lo que todos causamos, porque son nuestras instituciones, dice que no, hay que comprobar falla en el servicio. Algo así como, se están inventando algo así como el deber a estar capturado. Tremendo, muy difícil, No, muy difícil. y absolutamente insostenible. Y aquí es donde viene lo de la carta de promesas. La Constitución política dice unas cosas, pero la realidad económica nos marca otras. Yo creo que el cuello de botella, mi querido Juan, como muy bien lo has anotado, es una mayor rigurosidad y aplicación excepcional de estas facultades que tiene el Estado. Y a mí me encanta la Constitución y me encanta la Constitución del 91. A mí me preocupó mucho cuando en alguna ocasión se dijo que había que regular la acción de tutela. ¿Usted se imagina? O sea, como que acabar casi que con la acción de tutela, que es la que nos ha permitido lograr muchas reconocimientos de derechos y deberes que no estaban en las normas de manera taxativa, sino que había que hacer unas conexidades. Absolutamente inconveniente. Además, Juan, que nosotros como abogados, y créanme los ciudadanos que pueden creer en eso, nuestra última esperanza está en los señores y las señoras de la toga, en esos seres que se ponen una toga y eso les da valor civil para intentar robustecer nuestros derechos. Y nuestro deber, créanme, apreciados televidentes, es rodearlos y protegerlos, así sus decisiones no nos satisfagan. Hacemos mucho mal cuando salimos a criticar a nuestros jueces, porque eso hará que el juez, que el día de mañana tiene que definir sus libertades y las mías, sea un juez temeroso. Y si algo no puede tener un juez es temor, porque ellos son los encargados, y con eso concluyo, mi apreciado Juan, de materializar la constitución política de nuestro Estado. ¿Estamos bien o estamos mal de Constitución? Nuestra Constitución es bellísima, nosotros estamos mal de Estado, pero es nuestro propósito que nuestro Estado se parezca a la Constitución. ¿Y no le preocupa hacer ese señalamiento? No, por supuesto que no, es que esto basta con leer esos artículos que usted me dijo. Estamos en un país con libertad de culto y en las instituciones públicas el Sagrado Corazón de Jesús colgado. Que es respetable, pero hay que también es entender... respetable que todos tengamos una fe. Yo le muestro, Juan, yo aquí tengo un denario. Sí. Yo profeso la religión católica en privado y en público e intento ser un Pero no cristiano la impone. responsable. Pero así como yo quiero que mi derecho a tener esta fe sea respetado, también creo que una persona que pueda ser, por ejemplo, que tener una fe ahincada en el hinduismo, no se vea representado en un crucifijo, aunque yo sí. Bueno, gracias, doctor Santiago Tres Palacios. Siempre usted es muy elocuente con sus comentarios y sus aportes, muy amable. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, porque Teleantioquia emociona. Un abrazo para todos.